Muy buenos días, queridos seguidores. Hoy, 13 de junio, estamos en una edición más de su programa Zona Franca, un espacio que los tiene acostumbrados ya a tratar los temas de manera frontal, aquellos temas más álgidos, aquellos temas que nadie quiere tratar y sobre todo tratando de encontrar una solución viable que pueda darle tranquilidad a los ciudadanos frente a los flagelos que impiden un desarrollo normal en su vida cotidiana. Los problemas respecto a la corrupción, al narcotráfico y al terrorismo. Este último flagelo, esta semana, nos ha traído mensajes muy duros, teñidos de sangre. Ha arrebatado la vida de varios peruanos en la Policía Nacional y ha atacado a varios miembros del ejército peruano. Sabemos que como un mensaje hacia las autoridades de su organización, desde estos grupos terroristas conocidos como este grupo familiar, este clan familiar de los hermanos Quispe Palomino desde el Brain. En este programa y en otros hemos venido tratando de manera insistente sobre la atención que debe prestarle el gobierno y las diferentes autoridades a la forma en la que se tiene que desarrollar los trabajos de inteligencia, de cómo es que se debe dejar de lado esta posición, esta actividad pasiva y pasar más bien a una estrategia que sea más activa para pelear, para poder derrotar a estos terroristas que están arrancando las vidas de nuestros ciudadanos peruanos, integrantes de la Policía Nacional y del Ejército peruano. Contamos en estudios con la presencia del general Miyashiro, congresista de la República. ¿Quién más que él para poder explicarnos, queridos seguidores, cuál es el origen, cómo nació Sendero Luminoso en el Perú, cuáles han sido las características que han delineado su proceder delincuencial de terror, para que podamos identificar qué pasó en el tiempo, qué se hizo, qué no se hizo y sobre todo para poder establecer el día de hoy si existe o no Sendero Luminoso. Pues lamentablemente las autoridades, de manera equivocada, consideramos, están atribuyendo estos últimos atentados que han tenido lugar en la localidad de Anco y en el Brain contra los narcotraficantes, tratando de soslayar la existencia de la actividad terrorista. Eso nos lo va a explicar de manera detallada el general Miyashiro, presente hoy en nuestro programa. Bienvenido, general. Muchas gracias. Muchas gracias, señora congresista Jenny Vilcatoma. Gracias por permitirme compartir su zona franca y verdaderamente, sin ninguna distinción, nuestra población debe conocer diferentes aspectos que vienen ocurriendo en nuestro país y que lastimosamente se trata de minimizar, de ocultar y que aquí no pasa nada. Y sin embargo, nuestra sacrificada Policía Nacional, nuestras sacrificadas Fuerzas Armadas, vienen sufriendo el asesinato de sus efectivos y esto no tiene una respuesta adecuada por parte del Estado peruano. Y no solamente la Fuerza Armada o la Policía, sino también autoridades locales. Hemos sido receptores de la visita de alcaldes de distritos no declarados en estado de emergencia, pero próximos a la zona de Brain, que están sumamente preocupados porque se nota la presencia de elementos terroristas y que dan protección al tráfico ilícito de drogas, pero que vienen amenazando y ya han ocasionado la muerte de varias autoridades locales de esa zona. Congresista, sostener categóricamente que estos atentados terroristas se dan por encargo de los traficantes es una noticia nueva en el proceder delincuencial de estas agrupaciones terroristas. Hay una palabra que se utiliza mucho a nivel político, policial o en esta política criminal, que dice se trata de un ajuste de cuentas. Pero sea ajuste de cuentas o no, se trata de vidas humanas. No se vaya a cometer el error que cometió un ministro del Interior en el gobierno de Ollanta, que decía, los sicarios se matan entre delincuentes, así que la población debe estar tranquila. No es así. Cuando no hay un control social de parte de las instituciones responsables de ello, se va ingresando a una espiral de violencia que cada vez crece más. Y con relación a lo que ocurre en Hebraen y una interrogante que planteaste al principio, ¿los Quispe Palomino son senderos luminosos? La respuesta es sumamente claro, sí. Quería hacer un poco de historia, si me permite. Sendero Luminoso
clausura su primera escuela militar el 3 de diciembre de 1979 en las finales del gobierno militar. Su primer atentado fue el 17 de mayo de 1980, quemando las ánforas de un local electoral en el distrito de Chuchi, lo que evidencia que desde el nacimiento de Sendero Luminoso, es una organización terrorista que va a atentar contra la democracia. Pero ¿qué ocurre después cuando asume el gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaúnde Terry? Se producen otros actos terroristas y como a ningún Estado, cualquiera que fuera la organización política, le conviene afirmar que en su territorio, en su nación hay terrorismo, lo negó. Y esta negación tuvo como pretexto no el tráfico ilícito de drogas como es ahora, sino decía, son abigeos. Abigeos, así es. ¿Y qué ocurrió cuando un director general en 1980 dijo, no señor, estos no son abigeos, yo soy el director general de la Benemérita Guardia Civil del Perú y lo que está ocurriendo en el Perú es terrorismo? Me refiero al general Balaguer de la Guardia Civil. Y fue cesado en el cargo. Entonces, se guarda silencio a nivel de la fuerza del orden, pero 2 años después, el mismo presidente Belaúnde, ante el rescate, ante el ataque, el asalto y la toma de la cárcel de la ciudad de Huamanga en Ayacucho y la liberación de todos los detenidos por terrorismo, se ve obligado a decretar un estado de emergencia, a nombrar autoridades políticas militares y dentro de ellos nombra a los dos primeros que fueron el general Clemente Noel y Guamán Centeno. Y en ambos casos, estos jefes militares le advirtieron al presidente de la República, señor, nosotros somos fuerza armada, estamos preparados para la guerra y para matar. Y en estos casos, como son organizaciones terroristas que tienen fines políticos, la respuesta debe ser política e integral y no solo militar. No se le hizo caso. Y así fueron avanzando, hasta llegar ya después a la década del 90, que se tuvo que involucrar a la población, porque Sendero Luminoso había ocupado un aproximado del 70% de la población nacional. Y se tuvo que involucrar a la población civil a través de los comités de autodefensa y desarrollo. Y son estos campesinos que, dejando el arado, tuvieron que tomar las escopetas y las armas proporcionadas por el ejército peruano o por la Fuerza Armada en general para convertirse en los ojos y oídos de las Fuerzas Armadas. Y gracias a esa participación hubo el rechazo a las hordas criminales de Sendero Luminoso, pero se refugiaron en el Biscatán y ahí quedan los que ahora llamamos, mal llamados, remanentes terroristas. Quería hacer un paréntesis para decir que en Colombia han cometido un grave error y esto yo lo visionaba desde el momento en que el presidente plantea un acuerdo de paz con los terroristas. Llegar al poder, ¿no?, de la manera más fácil. Y ahora ellos también hablan de que no son remanentes terroristas, como lo decimos en Perú, sino son grupos armados, organizados, residuales. Qué nombre tan rimbombante, pero que está afectando la soberanía nacional, precisamente en el límite de los ríos Putumayo hasta el Napo. Así es. En el territorio peruano, ¿no? Bueno, esta situación genera que estos elementos armados terroristas que están enclavados en el área del Brain digan, nosotros ya no seguimos a Abimael Guzmán. Lo dicen, pero no lo hacen, ¿no? Lo dicen porque quieren marcar diferencia con las actividades, por ahora, no violentas, aparentemente, no con explosivos, no con
con los asesinatos a la que estuvo asolando en años anteriores, que es el Movadef. Pero ¿qué ha ocurrido el día 6 de junio? El dirigente del Movadef, Manuel Fajardo Cavero, fallece. Y existe la costumbre de que cuando alguien fallece se le lleva una ofrenda. Normalmente es una ofrenda floral entre las personas que somos civilizados. Pero este grupo remanente terrorista, enclavado en Hebrae, ofrece como ofrenda ante la muerte de su dirigente Manuel Fajardo el cadáver de 4 miembros de la Policía Nacional. En este último atentado la semana pasada. Que lastimosamente, y lo hemos visto todos por televisión, ¿no?, la funcionaria que trabaja en el Ministerio de la Nación los califica como los perros policías, ¿no? Entonces, continúa la acción y han matado también, luego de un discurso que da este dirigente, el camarada José, comienza a asesinar también a miembros de la Fuerza Armada. Y lo peor es que el Comando Conjunto ha emitido un comunicado, la Comandancia General del Ejército me parece, en donde usted mismo hizo la observación en una conversación que tuvimos, de cómo pueden hablar de hostigamiento. Hostigamiento, según la Real Academia, significa movilizar, acosar, pero no lograr el resultado como es el caso del asesinato. Para que se entienda mejor, cuando hay hostigamiento sexual, lo que hay es un acoso, un seguimiento, un alterar el orden, ¿no?, sin materializar el daño. La acción. Pero si se materializa, ya dejó de ser hostigamiento para convertirse, ¿no?, en un atentado contra el pudor, en una violación sexual. Y así, si esto está siendo enfocado por las autoridades del gobierno, y nuevamente, como se ha hecho en el Congreso de la República, se cita solo al ministro de Defensa, se cita solo al ministro del Interior, otra vez estamos cometiendo el mismo error de los años 80, porque vamos a enfocar la lucha contra esta agrupación armada terrorista desde el punto de vista policial militar, y eso es un grave error. Congresista, tomando la valiosa explicación que estoy segura que les va a gustar a nuestros seguidores de la manera más didáctica, de una persona que enfrentó el terrorismo, de una persona que ha sido testigo de cómo es que se capturó a Abimael Guzmán y conocedora de la historia del Sendero Luminoso como lo que son, terroristas. Haciendo un análisis en base a esta reseña, congresista, en el primer momento se calificó a Sendero Luminoso como abigeos. En un segundo momento, cuando los dos generales del Comando Conjunto en Ayacucho le informan al presidente que se trataba de grupos terroristas y no simplemente de grupos delincuenciales como los abigeos, hubo una negativa del gobierno. Podríamos inicialmente calificarlo como, digamos, una subestimación a las acciones terroristas, pero en la actualidad lo que está sucediendo respecto a estos dos atentados que han tenido de sangre en la realidad nacional esta semana y la semana pasada, el pretexto que se está utilizando es que habría sido un encargo de los narcotraficantes que también operan en la zona. ¿Estaríamos en el mismo escenario, congresista, del que usted nos está detallando? Quienes conocen cómo actúan las organizaciones terroristas, lo que ellos es hacer un análisis de la realidad socioeconómica del lugar donde van a actuar. Y encontraron, por ejemplo, en la década del 80, que en el Bolsón del Cuchara, en el valle del río Guayaga, la principal contradicción era lucha contra las drogas por parte del Estado peruano y desarrollo del tráfico ilícito de drogas por parte del campesinado. Esto se ha trasladado a la zona del Brain, ¿no? En otras zonas, donde hay minería, por ejemplo, se toma como bandera de lucha
la defensa de la ecología, la defensa contra la contaminación ambiental, y tomando eso como bandera de lucha, se promueve las protestas iniciales para luego dar paso, a través de llamado Gran Salto, a los actos de terrorismo. Ahora, como hay actividad de sendero luminoso a través del Movadef en las ciudades, no le conviene ligarse ideológicamente o organizativamente con lo que están en la zona rural, porque eso, la zona rural, representa su reserva armada. Pero si en las ciudades se va a lograr que haya lo que ellos llaman la acumulación de fuerzas, un contingente de jóvenes suficientemente preparados, como en aquella escuela militar a la que hice referencia del año 79, pero si para el año 2018-2019 se cuenta con esos efectivos, se unen las fuerzas, la Reserva Armada y este contingente político, y dan el gran salto. Y otra vez nuestro país puede volver a padecer aquellas atrocidades que durante 2 décadas lo vivió en los 80 y 90. De lo que se trata es de la existencia de una estrategia en la actualidad para mantener separados, como dice el congresista Miyashiro, aquella actividad armada que hoy se está desarrollando de manera muy organizada en el BRAEN, de aquella actividad política que tiene que lograr mayores avances, pero sabemos que en un futuro muy cercano, porque ya se están dando estas exteriorizaciones de actos de violencia, esas dos estrategias se juntarían y se harían una, siempre con el objetivo de llegar al poder. Así es, y tengas en cuenta que en las ciudades ya se está radicalizando los actos de protesta. Hemos tenido que soportar una visión en la avenida Emancipación o Cusco con Abancay, cómo se quema un vehículo patrullero, cómo trabajadora de la Fiscalía de la Nación asusa a la población, cómo la policía reacciona y captura a quien incendia el vehículo policial, que es propiedad del Estado, que ha sido comprado con el dinero de todos los peruanos, y sin embargo, el Ministerio Público, que debió hacer la investigación, presentar la denuncia, se limpió las manos, ¿no? Y otra vez que vuelva la policía, ¿no? Y que la policía actúe, pero si el Ministerio Público es el director de la investigación, no presenta el caso de la investigación y el Poder Judicial condena, entonces esto no va a funcionar. Y quiero advertir una situación. En el mes de marzo he sido citado para dar mis declaraciones ante la sala especializada que está viendo la denuncia contra toda la cúpula de Sendero Luminoso. Denuncia que viene desde el año 2013. Estamos 5 años después, 2018, por casos que han ocurrido hace más de 25 años. Y sin embargo, no hay una sentencia, teniendo todos los elementos probatorios. Si tenemos ese tipo de poder judicial, ya se tuvo que liberar a Omar Morote, a Victoria, y van a seguir siendo liberados todos los demás, pero ¿dónde está el control social que debe de ejecutar la defensa del ciudadano peruano? Así es, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad que debe ser asumida, considero yo, por el mismo presidente de la República a través del Consejo de Seguridad Nacional. Congresista, la zona del BRAEN es una zona por su ubicación geográfica, digamos, la ideal para la siembra de la hoja de coca ilegal. Del BRAEN están saliendo 264 toneladas según el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021, desde el Valle del BRAEN hacia el mundo. Somos los primeros productores de cocaína para el mundo. Ahí mismo se encuentran apostados este grupo, ¿no?, armado, que ahora, según su explicación, debemos afirmar categóricamente, los hermanos Quispe Palomino son Sendero Luminoso.
Cuando nosotros escuchamos de las autoridades estas explicaciones que lo que evidencian es sustraerse de la responsabilidad que tienen de abordar este tema tal como está sucediendo, escuchamos que este accionar del narcotráfico, que sería el que está financiando las actividades de este grupo terrorista, del grupo armado de esta organización terrorista, debemos entender los ciudadanos que por el hecho de que el narcotráfico pague por seguridad, deja de existir o ha dejado de existir o no están operando los Quispe Palomino en el Brain, o debemos tomar en conjunto los dos flagelos y abordarlos de manera frontal. Lo que hace Quispe Palomino es mantener una fuerza armada para prepararse a realizar azonadas terroristas de vez en cuando. Y a él no le conviene que se luche contra el tráfico ilícito de drogas porque le quita su espacio tanto geográfico como social, ¿no? Porque esa población que se dedica al cultivo ilícito de la hoja de coca tiene que estar fiel, leal a este dirigente terrorista. Entonces hay una simbiosis total, ¿no? Donde igualmente en la década del 80-90 se decía, pero nosotros no podemos diferenciar al campesino honrado del terrorista que se ha disfrazado de campesino. Pues bien, hay que luchar contra los dos. Y hay un almirante congresista que es el señor almirante Carlos Tubino, ya se aprueba la ley para la interdicción aérea, se aprueba la ley para que las Fuerzas Armadas en zona declarada de emergencia participen en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Ya hay una cerradez, una negativa total para que esto sea efectivo. Yo quisiera que la población tenga entendido cuánto es el efectivo policial, cuántos policías hay en esta zona, comparado con los 9.800 elementos de la Fuerza Armada que están en esta zona. Según el Plan Nacional son 500 policías los que están ahí y 50 comisarías. ¿Y cuántos tiene cada comisaría? ¿No? Entonces, estamos pues... Es como que no se quiere luchar realmente contra estos dos flagelos. Pero siempre se va a buscar un pretexto. Ha sido hostigamiento, ha sido ajuste de cuenta, ha sido que un encargo. Así sea encargo, así sea ajuste de cuentas. No deja de ser un atentado terrorista. Y un delito que se comete dentro del territorio nacional y que atenta contra el orden interno. Después se verá si son entre narcotraficantes, entre delincuentes, entre terroristas. Pero, ¿dónde están los defensores de los derechos humanos? Porque sea narcotraficante o lo que sea, es un ser humano, ¿no? Y el Estado peruano tiene que garantizar la vida de todos. Pero sabemos que estos no son ciudadanos o campesinos honrados, son delincuentes terroristas en su mayoría. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Estado peruano a través de sus autoridades en el tiempo general? Cuando nace Sendero Luminoso, el caldo de cultivo era la extrema pobreza y la corrupción que existía, que generaba desigualdad. Hoy, 2018, 2019, a puertas de comicios electorales locales, regionales y el 2021 a una nueva de presidenciales. ¿Qué ha cambiado? Tenemos, por un lado, un poder judicial, como usted lo ha dicho, ¿no?, débil, a cargo de un presidente que no adopta ninguna acción sobre aquellos juicios orales que se están prolongando de manera excesiva y que lo que están dando es el pretexto para generar las excarcelaciones por excesiva detención. Tenemos a un Ministerio Público, como usted lo dice, que no denuncia, que no persigue el delito, que no solamente por estos grandes flagelos del terrorismo, la corrupción, el narcotráfico, ¿no?, sino el ciudadano de a pie que es vulnerado, ¿no?, en sus derechos, ya sea por robos, ya sea por usurpaciones, por violaciones, no recibe de estas instituciones la atención para la cual han sido creadas. Por otro lado, tenemos un ejército peruano y una policía nacional que viene recibiendo fondos
del Estado para trabajar esta lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, pero que no ha tenido resultados en estos últimos años. Y no han sido fondos mínimos, han sido fondos millonarios. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Acaso no podríamos sospechar que las autoridades desde el Ejército Peruano, desde la Policía Nacional o hablando ya de los Ministerios del Interior y de Defensa, están adoptando esta posición de negar la existencia del terrorismo porque inmediatamente se van a ver evidenciados en el gasto millonario que han hecho de fondos y que no han capturado a un grupo de hermanos que se encuentran en el Brain, que son 3, 4, ya tampoco sabemos ni cuántos son, porque los declaran muertos, se cobran las recompensas, se pasan los gastos por inteligencia, pero a los meses aparecen vivos? Efectivamente, el sistema de recompensas tiene que estar debidamente controlado y supervisado de tal forma que se eviten los desvíos. Pero yo quería hacer un llamado sobre esa palabra corrupción. Según la clasificación en el Código Penal tenemos el peculado, tenemos una serie de clasificaciones, pero sociológicamente se dice que el delito de corrupción generalmente se le clasifica sociológicamente como los delitos blancos. Los delitos que se cometen de cuello y corbata porque son altos funcionarios del Estado que tienen capacidad de decisión sobre el dinero del tesoro público y que en complicidad con elementos empresarios que son civiles, que son ciudadanos, pero que necesitan desarrollar actividad empresarial, entran en un contubernio que es la corrupción. Pero la explicación sociológica dice que esa corrupción de alto nivel genera en el bajo nivel social, en la gente que está necesitada, una limitación en que sus necesidades no pueden ser satisfechas. Y eso hace que dentro de esa pobreza, que no es la causa de la delincuencia, pero sí la insatisfacción de las necesidades públicas que debe por obligación constitucional cumplir el Estado, no lo puede hacer, porque se robaron la plata del erario nacional. Entonces se incrementan los delitos rojos. Y los delitos rojos son esos delitos comunes que va desde el robo de celular. No hay una buena atención en la educación, no hay una buena atención en la salud, hay un descuido total en lo que es la atención de la salud mental, ¿no? No se pueden mejorar las vías de comunicación. Eso en la Gran Lima está generando un estrés y una corriente psicológica negativa, porque demorarse 1 hora, hora y media de llegar del centro de trabajo a la casa, uno llega cansado y amargado, ¿no? Y eso genera conflictos también intrafamiliares, a tal punto que las últimas estadísticas incrementan a 60-65% los crímenes intrafamiliares o entre personas que se conocen unos a otros. Entonces, no es que la corrupción solamente se limita a que alguien que logró tener un cargo público se llene los bolsillos, sino que tiene sus consecuencias también en el incremento de la criminalidad. Y es por eso que la lucha contra la corrupción, que usted ha dado varias muestras de estar enfrentando, tiene que darse para que la seguridad ciudadana, que es responsabilidad municipal, y el orden interno, que es responsabilidad del control social de la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, sea efectivo. General, bien lo ha explicado usted. La corrupción se distingue de otros delitos porque, por ejemplo, el robo a una persona es el agravio a una persona. Pero con los delitos de corrupción se atenta contra cientos de miles de personas. No tener acceso a los servicios básicos de agua. Hay ciudadanos en el Perú, hay ciudadanos en Lima que no tienen servicios de agua, desagüe. ¿Cómo viven estas personas? Y lamentablemente ese es el caldo de cultivo para las diferentes organizaciones criminales, terroristas, narcotraficantes, para que puedan captar a estas personas que viven en total insatisfacción. Pero sobre todo, hay una consecuencia mayor y que nosotros quisiéramos usted nos responda por el alto conocimiento que tiene sobre las organizaciones terroristas. Estas organizaciones o estos integrantes hacen un análisis continuo, así como nosotros
los analizamos a ellos y lo primero que se hace desde el Estado, desde el gobierno, es negar su existencia, lo cual nos hace ver débiles ante ellos, ellos también nos analizan como Estado, como gobierno, como autoridades. Por un lado ven que en las instituciones encargadas de su persecución se han robado el dinero muchas veces. Es decir, ellos ven y dicen, aquel que me está persiguiendo está más preocupado en robarse la plata que le han dado para capturarme, ¿no?, que en realmente perseguirme y atraparme. Entonces, se nos ve un Estado, ¿no?, debilitado moralmente, ¿no?, a unos integrantes de ese Estado, de ese gobierno que se están dedicando a robar. Por otro lado, ven a los ciudadanos víctimas de la delincuencia común, víctima de la violencia en la mujer, que ya se ha convertido en un problema de todos los días. Por otro lado, se ve que las personas no tienen trabajo. Por otro lado, ven que en estos 25 años, luego de la captura de Abimael Guzmán, no ha cambiado prácticamente nada. No se ha hecho la labor que se tenía que haber hecho para garantizar la presencia del Estado a nivel nacional y este grupo terrorista, esta organización terrorista, no tenga forma en cómo ingresar a la realidad nacional otra vez. Es preocupante, es grave este deterioro en la moral del país. ¿Los fortalece a ellos? ¿Los hace sentir más legitimados en su accionar delictivo y seguir adelante con digamos, con el objetivo de llegar al gobierno, porque ve a las autoridades democráticas, entre comillas, que lo único que se han hecho es robarse el dinero del Estado peruano en perjuicio de los más pobres? Sí, y es que se adopta una política de lucha contra la criminalidad basado solamente, por ejemplo, a mí me causa muchas contradicciones cuando se presentan proyectos de ley para aumentar las penas. Si las penas ya existen, pero no se aplican, ¿qué vamos a lograr aumentando las penas con una nueva ley? Ministerio Público, Poder Judicial. Me parece totalmente inútil, ¿no? Porque así sea corto el tiempo, tú le limitas los beneficios carcelarios, pues que lo cumpla completo, ¿no? Y es suficiente, ¿no? Sin embargo, si el sistema penitenciario también está fallando, estamos mal. Pero a lo que iba era hacer un análisis criminológico de la situación. Y un análisis muy simple es comparar qué delitos teníamos en el siglo XX. Y en estos 18 años del siglo XXI, ¿qué nuevos delitos estamos observando? Y dentro de ellos, por ejemplo, el tráfico de terrenos, ¿no? Esa informalidad, la minería ilegal, ¿cómo ha podido crecer tanto? Éramos el tercer productor de cocaína en el mundo y nos hemos convertido en el primer productor en el siglo XXI. Siendo una amenaza ya para el mundo. Claro. Antes un delincuente que siempre ha existido y no va a desaparecer, pero se debe controlar, ¿no? ¿Qué se le iba a ocurrir asaltar una pollería, un chifa, una peluquería de barrio? ¿No? Eso era algo que no estaba dentro de los planes. Pero tenemos ahora a los ninis, ¿no? Es lo que ni estudian ni trabajan. ¿Y qué hace el Estado? ¿No? Nada. Y por ahí va la parte política criminal, ¿no? En cuanto a la prevención. Pero si se gasta pues el dinero que debe estar destinado a un servicio social, no necesariamente paternalista o maternalista, como le quieran decir, en publicidad, pues, ¿qué estamos haciendo por nuestro pueblo? Y esa es la preocupación, por eso es que... ¿Y cómo somos vistos desde esta organización criminal? Como Estado, como gobierno, como autoridades que han dejado de cumplir su deber. Se habla mucho de que hay policías corruptos, que hay Fuerza Armada corrupta. Debe haber. Eso no se puede negar. Pero ya cuando vemos que dentro de la sociedad el abogado que presta un juramento, que es un profesional, busca ya llegar a ser un abogado de oficio, ¿no? Para integrarse a las bandas criminales, estamos totalmente perdidos en el ámbito moral. Eso es lo que habría prácticamente sucedido en toda la administración pública. Personas que entran a cumplir una función pública en bien de la sociedad
han pasado a convertirse en verdaderos delincuentes, pero siguen cobrando del Estado y hacen que se frustre los objetivos de atender las necesidades más básicas. Pero también es que, por ejemplo, y voy a referir un caso específico que ocurrió en el 2010 en Trujillo. Va la comisión multisectorial encargada de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. ¿De qué se quejan los policías que participaron en la reunión? De que habían intervenido un patrullero a un vehículo sospechoso, que se sabía eran delincuentes, pero lo calificaban de sospechoso. Hacen bajar a sus ocupantes, los reducen, los enmarrocan, los tiran al piso. ¿Qué dicen los delincuentes? Señor, que venga el fiscal, usted no me puede detener. Cuando llega el fiscal, lo primero que le dicen, señor, que venga mi abogado de oficio. Porque si no, se invalidan todas las actas que se van a firmar. Efectivamente. ¿Y qué hace el abogado de oficio? No le pregunta, oye, intervenido, ¿cómo te llamas? Le dice, ¿en qué parte de tu cuerpo te ha golpeado el policía? Y que se levante el acta. Y el fiscal anota lo que le dice el abogado defensor. Cuando el fiscal lo que debió anotar es, a la llegada del abogado defensor, no le preguntó su nombre, le preguntó en qué parte de tu cuerpo. Entonces, pues, si así vamos a tener a los fiscales que deben velar por la legalidad, no deben estar sumisos, ¿no?, simplemente a lo que está el ordenamiento legal, para eso existe criterio. Igualmente los jueces, cuando tratan de calificar para emitir una sentencia, ¿no?, tienen que utilizar el criterio, porque son personas humanas, no es una computadora. Si no metemos pues los códigos en la computadora y lo que diga la computadora es lo que vale. Por eso está la valoración de los jueces, la valoración de los fiscales en la investigación preliminar y también la actividad especializada que debe tener nuestra policía. ¿Qué espera usted del nuevo fiscal de la Nación? Sabemos que la etapa de Pablo Sánchez se ha visto cuestionada porque, a diferencia de otros años, el Ministerio Público dejó de cumplir su labor de perseguir el delito, hay demasiado cuestionamiento de liberaciones irregulares, demasiado cuestionamiento de lentitud en investigaciones, demasiado cuestionamiento de negativas de investigar por parte de los fiscales. ¿Qué esperamos con esta nueva gestión del fiscal Chávarri? Se critica mucho los videos Mamani en la conversación que sostienen con los tres congresistas. Sin embargo, hay una frase que a mí me preocupa mucho y que lo dijo uno de los que han sido cuestionados. Si estás con el gobierno, ¿qué te preocupas de la fiscalía? Uf, es una frase lapidaria y es sumamente grave porque evidencia pues que esa frase trillada, ¿no?, de autonomía y respeto de la independencia de los poderes no existe. Por lo tanto, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la asunción de este nuevo fiscal de la Nación, cuyo nombre todavía no lo conozco y no lo he visto personalmente, pero me imagino que debe ser un fiscal sumamente probo, porque eso es lo que necesita nuestro país. General, para poder concluir esta importante entrevista, ¿qué debería hacerse desde el Comando Conjunto? ¿Exigiría usted una rectificación de ese pronunciamiento y se utilice la terminología correcta y veraz en atención a la realidad en catalogar este último atentado como tal y no ser denominado como un hostigamiento cuando lo que realmente ha sucedido de forma categórica es un atentado terrorista? Efectivamente, ¿no? Ellos dicen, no podemos decir que son terroristas porque a lo mejor son traficantes de drogas, pero de todos modos es un atentado criminal y eso es innegable, no es un hostigamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser más sincero consigo mismo, ¿sí?, y que cada funcionario asuma la responsabilidad que por mandato constitucional y por la elección del cargo debe de responder, ¿no? Porque hay una corriente en la administración pública que hay que luchar para ocupar un cargo en la administración pública, pero una vez que ocupas el cargo,
No hacer nada. No, porque te puede crear problemas, así que mejor no hacer nada. Y eso es lo que lleva al retraso, ¿no? Muy bien, general, muchísimas gracias. Su participación es indispensable por el conocimiento, los antecedentes que nos proporciona el general Miyashiro, hoy congresista de la República. Queridos seguidores, tengamos en cuenta esta información. Aquellos que no conocen esta historia o que no la conocían, el día de hoy hemos tenido una exposición detallada muy importante. Congresista, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a usted y muchos éxitos con la Zona Franca. Muchas gracias. Queridos seguidores, lo importante es entender y conocer qué pasó en la historia del Perú respecto al terrorismo, para que todos levantemos nuestra voz y les exijamos a las autoridades del gobierno, las autoridades de la Policía Nacional, del Ejército Peruano, de vida, nos digan la verdad, porque nos están mintiendo. El terrorismo existe, Sendero Luminoso existe, los Quispe Palominos son parte de Sendero Luminoso y debe de informarse la verdad, para que a partir de ello puedan adoptar las acciones correspondientes para su captura. ¿Qué exigimos nosotros? Que por mes los ministros de cada sector deben exigir que tanto la Policía Nacional como el Ejército Peruano, que recibe tanto dinero y que opera en la zona, capture a uno de los Quispe Palomino, porque no vamos a permitir que más peruanos sigan muriendo. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana con la presencia de un candidato a la Alcaldía de Lima para conocer cuáles son sus planes y a ver si toman la bandera de la lucha para traer abajo el contrato con Rutas de Lima, este contrato leonino, este contrato producto de la corrupción que le roba día a día a todos los peruanos y a los ciudadanos en Lima, ¿no? La posibilidad de tener una vida digna, pues hay que desembolsar el peaje de ida y vuelta en zonas donde las personas tienen que hacer sus actividades cotidianas. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.